Lenguaje biológico explícito. Estamos súper acostumbrados a que si hay un bebé, en algún momento hubo sexo. Y si no hubiera sido así, María no tendría que haberle explicado a José nada de por qué ella estaba embarazada sin haberla engañado. Y eso es lo increíble de esa historia. Pero nuestra mente no se queda solamente en humanos, sino que también se va a imágenes de animales, como de las dos libélulas volando enganchadas, este sapo que la abraza a su pareja sin soltarla por nada, el día que se escapó la perrita del vecino, y una multitud de ejemplos más. Pero para que el sexo exista necesitamos dos cosas: órganos sexuales, los cuales están formados por miles de células, y lo que en biología llamamos las gametas, que no es otra cosa que el espermatozoide y el óvulo en nuestro caso. Estos están formados por una sola célula que tiene características que las distinguen del resto de las células de cada animal, pero lo veremos en otro video. Ahora, para saber de lo que estamos hablando, una bacteria es básicamente un montón de proteínas que están encerradas en una bolsa que sería como la membrana plasmática. Ese montón de proteínas incluye ADN circular y las moléculas que necesita para crecer y para conseguir energía. Son tan pequeñas que podemos compararla con una casa que no tiene muebles. No tiene ningún tipo de organelas ni una membrana que encierre el núcleo, cosa que sí tienen las células eucariotas. Tomemos como ejemplo a las cianobacterias. Ellas son verdes porque son autótrofos, es decir, fabrican su propio alimento desde la luz del sol. Muchas de ellas crecen en colonias, y entonces si un pedazo se rompe o se desprende, ahora tenemos directamente dos colonias nuevas. Pero eso no explica por qué esas colonias ahora comienzan a tener más cantidad de bacterias cada vez. Ellas se reproducen por fisión binaria. Básicamente ellas copian su ADN, se elongan y se estiran un montón, forman un septo que las separa en dos partes, se separan y ya están listas para volver a crecer y entrar nuevamente en el ciclo. Dicho muy rápidamente, teníamos una porción, la cortamos al medio y ahora ya podemos comernos dos porciones de nuestra comida preferida sin tener culpa. Hablando de tiempo, la fisión binaria es muy rápida porque no necesitan armar ningún tipo de maquinaria para pasar por ella. El secreto de la rápida multiplicación de las bacterias está justamente en que ellas no tienen sexo. De todas maneras, ellas tienen otras maneras de reproducirse asexualmente que las vamos a ver en otro video, y no solamente la de las bacterias, sino la de muchos organismos eucariotas y también pluricelulares. A diferencia de las bacterias, nuestras células son mucho más complejas. Su núcleo tiene una membrana que lo envuelve, su ADN es lineal y está como enrollado formando las cromátidas, y tiene un montón de organelas y maquinarias que les ayudan a todo tipo de cosas, como por ejemplo a dividirse en dos, como las bacterias. Algo que pasa un montón en el mundo de los científicos, y eso es porque se van trabajando desde muchos puntos diferentes en una misma tarea, es que cosas que son muy similares tienen nombres diferentes. Y este es el caso de la fisión binaria en procariotas y la mitosis en los eucariotas. Es básicamente la célula dividiéndose en dos con el mismo resultado. Dos células hijas que son idénticas a la madre, con el mismo ADN, con las mismas propiedades, con la misma estructura celular. Así que bueno, en vez de hablar de la fisión binaria de eucariotas, vamos a hablar de la mitosis. Esto de que los dos procesos, tanto la fisión binaria como la mitosis, den células que son idénticas a la madre, es muy importante porque cuando nos lastimamos en una herida, nuestra piel puede volver a producir las mismas células epiteliales. Si no, imagínense que nos creciera una célula diferente. Sería un desastre. También que las células de una ciruela sean de ciruela, que los hongos puedan crecer, etc. Así que es muy importante que la mitosis exista como proceso de división celular. Podríamos compararlo con el crecimiento de una empresa. Imaginemos que Pedro comienza un negocio de comida sin trigo. Al principio tendrá una tienda pequeña, irá desarrollando nuevos productos, al tiempo contratará a un empleado y llegará un momento en el que todo está listo para abrir la nueva sucursal. Al igual que Pedro, las células no se van a dividir si ellas no saben que tienen de todas las cosas que se necesita dos copias. Todo el tiempo en el que las células crecen de tamaño es la llamada fase G1. Las células crecen básicamente sintetizando proteínas desde las instrucciones que tienen en su ADN, con la energía que van adquiriendo del medio o que ellas mismas se producen en el caso de los organismos autótrofos. Estas proteínas funcionan básicamente como los ladrillos de una pared. Casi todo en la célula está hecho de proteínas. Son ensambladas en formas complejas o lo que haga falta para poner en ese lugar y formar las distintas estructuras. Algo que permite distinguir a la fase G1 en el microscopio es que las cromátidas, es decir, donde está el ADN lineal, está descondensado, entonces no se ven las características formas de los cromosomas que nosotros estamos acostumbrados a ver. En la fase S
La célula se encarga de tener todos los papeles y manuales duplicados para que las células hijas puedan seguir siendo una fiel copia de su negocio y no haya errores de marca. El ADN se duplica. Esta etapa suele durar un poquito menos que la etapa anterior, aproximadamente unas 9 horas. En la fase G2, ahora es tiempo de mudarse, así que la célula prepara toda la maquinaria química que va a necesitar para dividirse. Ahora la mitosis, que es la etapa más corta, aproximadamente 1 hora, eso es bastante corto, y está dividida en 4 fases. La primera de ellas es la profase. En este momento, la membrana del núcleo, la membrana nuclear, se abre y los cromosomas se aprietan muchísimo. Esto significa que se condensan, lo que les da la forma característica con la que nosotros solemos dibujarlos o verlos. Ahora sí se los puede ver en el microscopio cuando se los tiñen, porque si no, no tienen demasiada forma. Hay una organela que es muy importante en todo esto, son los centríolos. En esta fase, ellos se mueven hasta los 2 polos de la célula. En la metafase, los centrómeros se duplican y ubican a los cromosomas todos alineados a mitad de cancha. Ahora, organizados por los centríolos, los buzos mitóticos, que son como pequeñitas cuerdas de proteína, lo que hacen es agarrar a los cromosomas desde los centríolos. Y pasamos a la siguiente fase, la anafase. Parece como esas peleas de 2 nenes por un peluche tironeando, donde los buzos mitóticos lo que hacen es acortarse cada vez más, y al finalizar todo esto en la telofase, los núcleos vuelven a tener envoltura nuclear. Ahora ya cada grupito de cromosomas está envuelto formando un núcleo y los cromosomas pueden volver a estirarse, es decir, a descondensarse. Pero todavía no tenemos 2 células. Ahora tenemos una célula con 2 núcleos, o sea que todavía falta algo más. Pero hay algo interesante, que es que hay muchos organismos que pasan por la mitosis sin pasar por la siguiente etapa de división en 2. Es como si quisieran quedarse siamesas. Como por ejemplo, en las amebas tenemos la formación del plasmodio, que es una estructura que es reticulosa porque tiene una forma de red, que tiene la membrana celular, todo el contenido necesario y un montón de núcleos. La célula estuvo pasando por mitosis, pero nunca terminó de dividirse en 2. Lo mismo pasa también en algunos hongos, que todos sus micelios, las raicillas que forman, no tienen septos. Entonces es como si fuera un tubo con muchísimos núcleos. Y para que cada célula pueda tener una individualidad propia, pueda ser un ser único, pueden pasar 2 cosas básicamente. En las plantas se forma un septo. Las plantas tienen una característica especial en sus células y es que tienen pared celular. Eso hace que la célula sea rígida, por lo tanto la división va a ser un poco más complicada de que solamente separar 2 bolsas. Así que se forma un septo que es rígido, llamado fragmoplasto. Sería el equivalente a construir una nueva pared que divida tu comedor en 2 habitaciones. Y el otro mecanismo es por estrangulación, que pasa en los animales. Es básicamente una cuerda de actina, que es una proteína, que lo que hace es como ponerle un corset a la célula y apretarla mucho hasta que se termina dividiendo en 2 células hijas. Y bueno, ahora ya las células pueden volver a entrar en el ciclo otra vez y comenzarlo. Pero hay muchas células que se quedan en una etapa que se llama G0. Para eso, ellas tienen en cuenta señales internas de ellas mismas, de si están listas para volver a entrar en un ciclo celular o no, y también señales de su entorno, es decir, que tienen en cuenta lo que pasa con las células vecinas y con los tejidos que están cerca de ellos. Estas señales pueden ser químicas o también pueden ser enviadas por incluso órganos que están bastante lejanos, por hormonas o por distintas concentraciones químicas. Esto es importante porque así las células pueden dividirse solamente cuando haga falta y sea necesario. ¿Te imaginas que tu piel creciera constantemente como si estuviera teniendo que cubrir una lastimadura en todos lados? Nos sobraría la piel muchísimo. Entonces tiene que haber una forma de controlar o regular la entrada de cada célula al ciclo celular. Muchos tumores son formados porque las células tienen un error en su sistema de comunicación o de regulación. Normalmente crecen y se dividen a la misma velocidad que cualquier otra célula. El problema está en que no paran de entrar en el ciclo celular. En la etapa G2, justo antes de la mitosis, hay un punto de control muy importante. La célula chequea que todo el ADN que se copió en la fase anterior, en la fase S, esté perfectamente, así que no tenga ningún error, que todo esté en un estado perfecto. Si está todo bien, sigue adelante, pero si no lo está, la célula entra en un proceso de autodestrucción llamado apoptosis. Esto hace básicamente que la célula muera, se desintegre y que ya no pueda volver a dar hijas que tengan ese error en el ADN.
Otra cosa curiosa del ciclo celular es que existe algo así como una banca para las células que no van a seguir dividiéndose. Esto sucede normalmente en células que tienen que tomar una estructura y una función tan específica que ya no pueden volver a dividirse, como por ejemplo las neuronas. A este proceso se le llama diferenciación. Seguramente habrás escuchado que si una célula, una neurona de nuestro cerebro se muere, ya no hay otra que pueda volver a reemplazarla. Y la verdad es que este tema se está estudiando bastante, pero lo que tenemos que saber es que una neurona, una vez de que es neurona, ya no puede volver a dividirse en dos así como lo hacen las células de nuestra piel. Así que si muere, la neurona vecina no puede dividirse en dos para reemplazarla. Bueno. Y ya basta de matemáticas incongruentes por hoy. Ya vamos a seguir con otro video viendo la meiosis, que hace, células dividiéndose que al final hacen que se multipliquen. Pero bueno, vamos a vernos en el siguiente video. Espero que hayan disfrutado mucho todas estas cosas, haya respondido su pregunta de si las bacterias tenían sexo o no. Y además, todas sus otras dudas y comentarios que les hayan surgido mientras veían este video, pueden dejarlo en los comentarios de este video. Además, en mi Instagram, que también se los voy a dejar en la descripción, les dejé una guía de algunos videos, representaciones, esquemas y cosas interesantes sobre la mitosis. Así que pueden ir a verla y disfrutar esos posts.